Yo le aprecio mucho a la doctora Griselda Galván que haya aceptado venir esta tarde a este estudio, porque hay un tema gravísimo, tan grave que pues se le ve por encima, se le ve como, a veces como una frivolidad. Estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, trastornos de la conducta alimentaria. Doctora Griselda Galván es psiquiatra especialista en este tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Gracias por venir, Griselda. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo, Joaquín. A ver, dime, doctora. Es una enfermedad casi secreta, ¿no? Sí, efectivamente, los trastornos de alimentación suelen ser secretos y sumamente dolorosos. Nuestros pacientes tienen muchas dificultades para pedir ayuda y también yo creo que no nada más los trastornos de alimentación, todas las enfermedades mentales suelen tener un estigma que rechazan la búsqueda de tratamiento porque se piensa que vamos a culpar a los papás, a la pareja, al trabajo, a la mala alimentación, muchas cosas, cuando en realidad hay un respaldo neurobiológico muy importante y son enfermedades como cualquier otra. Es que también existe ese estigma de que, no, ¿cómo voy al psiquiatra? Van a decir que estoy loco. Efectivamente, ¿no? El psiquiatra es un médico como cualquier otro y que atiende la mente. Parte de nuestra estabilidad implica, pues, una estabilidad mental, física y emocional, ¿no? Ese es nuestro conjunto, nuestro ambiente donde tenemos que desarrollarnos. Y bueno, pues los psiquiatras también creo que gracias a la pandemia fuimos mucho más reconocidos con el aumento de las enfermedades mentales durante este periodo. Sí, hubo un disparo, ¿verdad? Un disparo y también de los trastornos de la conducta alimentaria, también. Porque claro, nuestros pacientes pierden el contacto social. Sí. Tuvieron muchas pérdidas como su escuela, sus amigos, sus espacios y pasábamos todos, la verdad, mucho más tiempo alrededor de las pantallas, lo que incrementó la exposición y la presión del ideal de delgadez y la cultura de la dieta, disparando muchos de nuestros pacientes que a lo mejor iban iniciando, bueno, pues ahí se detonó. A ver, entre las pantallas y el refri, ¿no? Exacto, sí. Pues no había otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, hubo personas que se dedicaron al ejercicio y hacer una buena alimentación y otros que, bueno, pues buscaron consuelo en la comida, en el alcohol o en otras adicciones porque era muy difícil, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Sí. Todos teníamos miedo y uno de los problemas de los trastornos de alimentación y de nuestros pacientes es que hay una gran dificultad para manejar emociones. Entonces imagínate, una emoción tan intensa como el miedo a morir, sí, sin saberla manejar, bueno, hay que trabajarla de alguna forma. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades de la alimentación más frecuentes? Lo más frecuente o lo más conocido es la anorexia nervosa, la bulimia nervosa y el trastorno por atracones. Bien. A ver, ¿cuál es la diferencia que yo no distingo entre anorexia y bulimia? ¿Es lo mismo? No. A ver. La anorexia nervosa se caracteriza porque los pacientes tienen una restricción voluntaria, es decir, que ellos solitos dejan de comer de forma muy intensa y tienen una pérdida significativa de peso. Esa es la anorexia, dejar de comer. Y con muchos otros comportamientos, pero la gran diferencia, o sea, nuestros pacientes pueden habitar en un espectro, pero la diferencia del diagnóstico que se hace a la hora que yo evalúo al paciente, sirve para clasificar nada más, es que los pacientes con anorexia nervosa están en desnutrición o tienen una pérdida muy significativa de peso. Y los pacientes con bulimia suelen estar en peso normal, sobrepeso u obesidad. ¿Y ellos dejan de comer o comen y descomen? Es que es algo que puede suceder en todos los diagnósticos. Nuestros pacientes tienen una mezcla de síntomas, pero el diagnóstico es para establecer una clasificación. En realidad es un espectro. Esto es algo mucho más amplio. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener anorexia con peso normal, pero hablamos de que ya tuvieron una pérdida significativa. O sea, es un poco confuso hacer una separación y creo que es algo más de una evaluación, ¿no? Sí, pero diríamos que la bulimia, como se ha presentado, ¿no? Es comer y devolver lo comido. O compensar de cualquier otra forma, vomitar, usar laxantes, hacer ejercicio compulsivo, pero siempre después de un atracón voy a compensar y no me lleva a una pérdida de peso. La mayoría de nuestros pacientes suelen estar estables en el peso. Y en la anorexia los síntomas son mucho más intensos que
pierden grandes cantidades de peso, tienen desnutrición y muchas veces las complicaciones médicas son más frecuentes en los pacientes con anorexia. Esto impacta la salud del cerebro. Por supuesto. O sea, cualquier diagnóstico que tengamos de la conducta alimentaria ya tiene una neurobiología que viene alterada, un circuito de la recompensa que no responde como respondemos si no tenemos ese diagnóstico, una percepción corporal alterada, una memoria del trabajo y características propias de la personalidad como puede ser el perfeccionismo, los pensamientos obsesivos que ya tienen nuestros pacientes y que dentro de la enfermedad pues incrementan muchísimo. ¿Y qué hacer, doctora? Pues tomar un tratamiento especializado. O sea, existen especialistas en trastornos de alimentación que... ¿Tú lo eres? Yo lo soy, sí. Y tengo un equipo porque es muy importante que trabajemos con estrategias que hayan demostrado evidencia científica. No es lo mismo mi experiencia que tener el respaldo de investigadores que ya avalaron cuáles son las herramientas. Se necesita un tratamiento interdisciplinario, eso quiere decir un médico, un terapeuta y un nutriólogo que trabajen en conjunto para atacar los factores que mantienen la enfermedad y buscar la recuperación total para nuestros pacientes. O sea, no ir solo a los efectos, sino a las causas emocionales. Así es. ¿Sí? Y también atacar las bases neurobiológicas. Muchas veces usamos medicamentos, nunca intentamos dañar a nuestros pacientes, sino darles una perspectiva de vida mucho más amplia. Sí, yo aquí tengo esos datos. A ver, dice, en México 25% de los adolescentes presentan conductas de riesgo. Así es. ¿Sí? Las conductas de riesgo son todas las conductas que hacen los adolescentes enfocadas a perder peso. Hay tanta presión para mantenerse delgados o para no verse obesos que muchas veces utilizan estrategias para perder peso muy inadecuadas. Hacen dietas muy estrictas o no balanceadas o no comen lo suficiente, toman medicamentos o cualquier otra cosa que pone en riesgo su salud. Sí, los medicamentos que ahora están de súper moda para bajar de peso tienen una indicación específica. No cualquiera los puede utilizar y eso puede detonar un incremento en la preocupación y en los trastornos de alimentación. Además, este problema de los trastornos de conducta alimentaria ha estado siempre menospreciado, no sé si me lo explico, ¿sí? Subcalificado. Así es. Sí, generalmente es un berrinche, se le va a pasar, es parte de la adolescencia. No, a mí también me pasó y luego se me quitó. Está creciendo. Sí, y luego... Y en realidad el paciente lo va incorporando porque el problema de no atenderlo es que se cronifica porque el paciente va adaptando su vida al trastorno. Y llega un momento en que todo lo que hace es alrededor de la enfermedad. Dice también, 1 de cada 2 personas conoce a alguien con un trastorno de alimentación. Yo podría decir que cada uno conocemos a alguien, ¿no? Así es. Sí. Esa es una estadística de la página de la Academy of Eating Disorders, donde las prevalencias que se reportan en los estudios científicos suelen ser muy bajas, menos del 1% de la población general para anorexia nervosa, pero si lo hacemos en la población general, sí, 1 de cada 2, o a veces todos pudiéramos conocer a una persona con un trastorno de alimentación. Pero lo que iba yo. Según la encuesta nacional de Salud y Nutrición de 2022, 45% de los jóvenes reportó haber comido en exceso al menos una vez en los últimos 3 meses. 35% se mostró preocupado por aumentar de peso. 23% perdió el control sobre lo que comía y 11% dijo hacer ejercicio intenso para bajar de peso. Sí, todas esas son conductas de riesgo y eso nos habla del impacto que tiene en la población adolescente. Eso es nuestra población que tenemos que cuidar, que tenemos que fomentar una alimentación sana, que una alimentación sana es muy diferente dependiendo de la persona y disminuir la intensidad con la que exigimos un ideal de delgadez que muchas veces no nos corresponde. Bueno, aquí me dice, entre 1 y 2% de la población mexicana padece anorexia y bulimia nervosa. Y de 2.5 a 3% trastorno por atracón.
Sí, el más común de todos los diagnósticos es el trastorno por atracón y el más desconocido. Los pacientes que tienen el trastorno por atracón comen grandes cantidades de alimentos sin tener hambre y perdiendo el control. Y aunque no tengan un atracón, suelen comer siempre de más, lo que se relaciona con mayor frecuencia de sobrepeso o obesidad. El problema es que no se diagnostica este padecimiento porque la gente piensa que su único problema es que está gordo. Y no se dan cuenta que hay una gran comorbilidad de ansiedad, de depresión, que tiene un impacto en depresión alta, de diabetes, sí, de todas las comorbilidades que podemos asociar con el sobrepeso y la obesidad, pero también tiene un gran impacto, sobre todo en la vida emocional y social de nuestros pacientes. Muchas mujeres dejan de dar una opinión, de ir al doctor, de ir a una clase, solamente porque se sienten gordas o porque han recibido comentarios negativos, lo cual habla de la presión constante que se tiene, y eso es mucho más significativo en las poblaciones jóvenes. Debemos de respetar la diversidad corporal. Sí, yo estoy de acuerdo. Y además, a ver, lo voy a decir con mucho cuidado, no se vaya a malinterpretar. Esto antes parecía ser un mal, una enfermedad de mujeres. Ahora también es de hombres, de jóvenes. Claro, sí. Históricamente, la mujer ha relacionado más su autoestima a su apariencia y su figura, sí, porque así ha sido la cultura, ¿no? Siempre ha habido pacientes con trastornos de alimentación, hombres, sí, pero por ejemplo, para anorexia y bulimia, por cada 10 mujeres enfermas, hay un hombre enfermo. En el trastorno por atracón es menos, 2 mujeres enfermas, 1 hombre enfermo. Y el único que es mayor en los hombres es el trastorno evitativo restrictivo o los niños melindrosos. ¿El qué? Trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria, antes se llamaba los niños melindrosos. Ahí se ve más frecuente en hombres de 6 a 12 años. Es el único. ¿Eso qué es? Esto es una conducta donde el chiquito se niega a comer por las características organolépticas de los alimentos. Sí, no quiero brócoli. Ajá, o no quiero alimentos cremosos, o no me gusta lo suavecito, lo que tenga poca consistencia, y se van encuadrando en una alimentación muy específica. Solo quiero nuggets de dinosaurio, por ejemplo. Y entonces eso genera una alteración tanto social, física, muchas veces viven de suplementos alimentarios porque no se llega al crecimiento ni al desarrollo establecido para su edad porque están en mala nutrición. Ahora, en esto de la obesidad también existe el tema de los ultraprocesados, ¿no? Así es, sí. Y los alimentos ultraprocesados, el problema es que impactan en zonas de nuestro cerebro que nos dan sensaciones placenteras. Entonces, bueno, pues eso hace que normalmente sean alimentos que se nos antojen más. Es como, a ver, yo lo reflejo con todas estas comidas chatarra, como aquel anuncio de Sabritas que era buenísimo, pero digo para ellos, claro, ¿no? A que no te puedes comer una sola. Claro. Igual pasa con todos estos churrumais, todos estos, vamos, yo ni los conozco, pero chetos, todo eso. Sí, pero eso es un excelente ejemplo porque generalmente esos alimentos ya los tenemos etiquetados como malos. Entonces, evitamos comerlos y el día que nos lo permitimos, comemos de más. Sí. En realidad, desde nuestra que deben tener algo adictivo, ¿no? No sé. No necesariamente, solamente la prohibición. Eso lo hace mucho más deseable. Nosotros en el proceso de rehabilitación de nuestros pacientes les exigimos, les invitamos a que prueben esos alimentos para quitarle lo prohibido y entonces solamente comer la porción que me corresponde. O sea, si yo estoy acostumbrada, no sé, a comer una rebanada de pastel de vez en cuando, eso quiere decir que el día que me lo sirvan no voy a comer de más. Es una vacuna contra el comer de más. Entonces, parte de las estrategias implica enseñar que no hay alimentos que engorden. Lo que engorda es frecuencia y cantidad. Lo que engorda además es uno, ¿no? Como digo yo, sí, ¿no? Claro, claro. Es encontrar el equilibrio, es disfrutar, ¿no? Yo muchas veces les digo, prefiero que comas algo que no percibas tan saludable a que sigas restringiendo y evitando hacer cosas solo por no exponerte. Es algo mucho más saludable. A mí esa no me la sabía, la voy a aplicar, ¿sí? Ahora, muchas veces estos males
de la alimentación tiene que ver con algún problema de la cabeza, ¿no? Sí, son circuitos alterados, principalmente los circuitos asociados a nuestra recompensa, a cosas que hemos ido aprendiendo y se han reforzado en la familia. Por ejemplo, ahora cuando damos talleres para papás, pedimos que ya no haya ni recompensa ni castigo asociado a la comida, porque muchas veces es una información mal interpretada o mal enfocada. Entonces, hay muchos circuitos alterados, hay muchas zonas de nuestro cerebro que además tienen asociaciones con otros padecimientos como la depresión y la ansiedad. Y entonces eso hace que los trastornos de alimentación tengan un gran impacto en la funcionalidad de nuestros pacientes. Fíjate, doctora, que el sábado estuve en una escuela de la Fundación BBVA en Acolman, que es una escuela pues modelo. No te lo crees que está ahí una escuela así, en donde ahorita tienen primero y segundo, van a ir creciendo, y los alumnos desayunan y comen en el colegio, salen a las 4. Pero también dan clases a los padres, y una de las principales materias que dan es la alimentación, porque en ese colegio está prohibido el azúcar. No hay refrescos, ¿sí? Y la alimentación, las comidas son preparadas por especialistas, nutriólogos especialistas en niñas y niños. Y entonces es un efecto que va de la escuela a las familias. Claro. Que me parece muy interesante. Sí, es muy interesante el efecto. Yo preferiría que no se satanizara ningún elemento nutricional. ¿Por qué? Porque yo, desde mi punto de vista como especialista en trastornos, mis pacientes que se les ha prohibido el azúcar, cuando nadie los ve, tienen atracones. Porque la verdad es que el azúcar... Son niños exacto, niñas y niños que están educando. Sí, y nuestro cerebro funciona con glucosa y necesitamos glucosa. ¿Usted toma refrescos, Griselda? Sí, eventualmente, no diario. Eventualmente. Sí, no. O sea, es frecuencia y cantidad, Joaquín. O sea, no puedo tomar refrescos todo el día, pero tampoco quiero prohibirle, no sé, a mi hijo que tome un refresco. Pues yo no tomo refrescos. Muy bien. Sí. Sí, o sea, eso depende de cada persona, ¿no? Y una decisión de adulto. No toman refresco, toman agua. Y eso es algo que se fomenta en la familia, sí, ¿no? Solamente no le pongan la etiqueta de prohibido. Está bien. Porque si el niño cree que hay algo prohibido, le da más curiosidad de probar. Y la verdad es que a esa edad, un juguito, un refresco, pues es muy sabroso, ¿no? Bueno. Entonces va a decir, ¿por qué no quiere que lo tome? ¿No? En fin. Bueno, a ver, doctora, ¿qué hacer ante este caso? ¿Cómo localizarla? Vamos a localizar a la doctora Griselda Galván, que tiene todas las acreditaciones profesionales, académicas y prácticas. Estamos nosotros en The Brook Center, es un hospital de día y de consulta externa para pacientes con trastornos de alimentación exclusivamente. Somos un centro especializado, estamos en Niebla 190 en Jardines del Pedregal. Nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram, en la web. Ahí vienen todos nuestros... ¿Por qué dice que es un hospital de día? Porque nosotros ayudamos en la rehabilitación nutricional de nuestros pacientes y llegan a las 9 de la mañana, se van a las 6 de la tarde y ahí en el hospital de día les damos desayuno, colación, comida y la colación de la tarde y tienen que llegar a cenar a su casa. Durante todo ese trayecto tienen grupos de terapia, asistimos en las comidas, eso quiere decir les ayudamos a disminuir el miedo y la ansiedad que puedan presentar durante los alimentos y los estamos acompañando a lo largo de todo el día. Venga, pues muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muchas gracias. No, gracias, es muy interesante ese tema y además muy delicado. Así es. Y puede llegar pues a la muerte. Así es, sí. A la muerte. Sí. La doctora Griselda Galván, psiquiatra experta en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, porque octubre es el mes de la concientización de la salud mental. Gracias, doctora. Gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Yo voy en los anuncios.